René Bejarano, ¿qué tal? Seguimos aquí. En la conversación anterior te dejé planteado algo que debe causarte escozor. Dolores Padierna, tu esposa, la madre de tus dos maravillosas hijas, una música, otra pintora, perdió la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cuál es pues yo decía la vez pasada, tu homilía sobre ese tropiezo? Hay que ubicarlo en un contexto estatal. Es un fenómeno que abarcó varias demarcaciones en la ciudad, son 9. La alcaldía Cuauhtémoc, pues, resalta más por ser la capital de la capital. Yo ubicaría varios factores. Sí hubo una guerra sucia desde antes de la postulación de la candidatura de Dolores. A mí algún medio me llegó a vincular hasta con la mafia rumana. Sí. Yo dije, qué internacionalista es René. Cuestión que se esclareció oportunamente, pero formó parte de la guerra sucia. A Dolores la vincularon con el caso de Lobombo. La gente quizás no recuerde, pero cuando Dolores entró a la delegación, tenía 10 días en el gobierno cuando se quemó esta discoteca. Ella pues no era responsable directo porque habían pasado 10 días. Y Dolores hizo un muy buen gobierno y la prueba es que cuando dejó el gobierno en el 2003, en ese entonces el PRD mantuvo la alcaldía y Vicky Jaramillo, que fue la candidata entonces, obtuvo el 70% de los votos, gracias, entre otras cosas, al trabajo de Dolores. Cuando habíamos perdido las diputaciones en esa alcaldía, en esa delegación, y las recuperamos. En segundo lugar, pues sí hubo un efecto de la línea 12 que deterioró en general las simpatías. En tercer lugar, sí hubo asociado a ella, sobre todo en redes sociales, una ofensiva maniquea para dañar. En cuarto lugar, hubo problemas de organización. Como en todas las elecciones, a veces se da el caso de doble juego, de deslealtades que se tuvieron que enfrentar. La alcaldía Cuauhtémoc ha sido invadida por mafias del crimen organizado. Y esas mafias operaron políticamente. Para que tengas una idea, en los últimos años han sido ejecutados alrededor de 20 líderes sociales que no se plegaron a los intereses, a las determinaciones de los grupos delictivos que se encontraron ahí y que operaron. Se hizo compra masiva de votos. Te voy a mandar por WhatsApp, pero aquí voy a mostrar en la pantalla, a ver si se alcanza a ver algunos tickets que me mandaron de cómo numeraban, obligaban a los comerciantes a tomarle la foto con el número de folio y el sentido del voto atrás. Eso de 500, 1000, 2000 hasta 3000 pesos, que adulteró el sentido de la elección. Aquí son muchos, tengo bastantes ejemplos que ya se presentaron legalmente. Pero René, si me permites, haces alusión a, digamos, porquerías como esto que tienes, por lo visto, o aparentemente documentado, pero lo que no veo es una autocrítica. Hiciste referencia al crimen organizado y yo te diría lo que pues también está circulando. Las gubernaturas que ganó Morena están en un corredor narco. Ahí se diría, pues, la delincuencia favoreció a Morena, como ocurrió, por cierto, de una manera indirecta, con la alcaldía de Valle de Bravo, en que la candidata de los aliados al PRI fue, se supone, secuestrada e intimidada por criminales, y a la candidata de Morena pues se le permitió hacer cuanto meeting quiso y la otra tuvo que contenerse y perder por ciento y pico de votos. Esto de crimen organizado asociado a la votación en favor de Morena, ¿cómo lo ves? Porque también
Lo ha señalado así el hermano de la secretaria federal de Economía, Manuel Cloutier, hermano de Tatiana. Dice, pues Morena ganó en un corredor narco todo lo del Pacífico. Bueno, yo podría decir que los poderes fácticos que se han venido expresando desde hace décadas en la vida del país, claro que influyen, para bien o para mal, o se abstienen. Cuando hay evidencia, pues hay que tratar de señalarlo sin poner en riesgo la integridad de nadie. En el caso de la Cuauhtémoc, pues hay evidencias muy claras, hay denuncias, hay señalamientos, hay pruebas que se están acreditando ante los órganos electorales. Yo pienso que Morena avanzó en muchos lugares donde hay crimen organizado, pero no fue ese el factor determinante. Claro que hay crimen organizado en casi todo el país, entonces se podría decir lo mismo, quizás con las de todos lados. Es cierto, es cierto. De California. Es cierto, René, pero déjame por favor hacer un paréntesis, un breviario, digamos, cultural para la audiencia. René Bejarano fue secretario particular de Andrés Manuel López Obrador cuando él ganó Andrés Manuel, la jefatura de gobierno de Ciudad de México en el 2000 y fue el coordinador de la bancada en ese tiempo del PRD cuando vino el incidente de las dichosas ligas y los dólares de Carlos Ahumada. Y pues yo doy testimonio, conozco al profesor René Bejarano, conozco su casa, conozco a su familia y yo nunca tuve duda de que no se robó o no tomó un solo billete para sí mismo. Tan es así que después de estar 11 meses encarcelado, saliste exonerado, De René. 8 del fuero común y del fuero federal. Bueno, el asunto, si me permites, porque me parece importante hacerlo notar, desde de la sombra pública, digamos, tu lealtad a Andrés Manuel López Obrador fue tanta que trabajaste en armonía con su movimiento a partir de uno propio que creaste. Recuerdo en el Monumento a la Revolución hiciste el anuncio del Movimiento por la Esperanza. Y es desde el Y 2008 lo consolidé y ahí está presente. bueno, y yo he dicho, no lo estás diciendo tú, René, y si tienes alguna objeción aquí mismo, por favor, dila o dilo, que tu lealtad a Andrés Manuel López Obrador no ha sido correspondida por el actual presidente de la República, quien no te ha hecho públicamente ningún reconocimiento y no sé de ninguno de sus seguidores más consecuente y apoyador de Andrés Manuel que René Bejarano. Mira, Carlos, yo soy leal a las personas, desde luego, pero sobre todo a las causas. Sí he tenido enormes satisfacciones de gente muy cercana al presidente, indirectamente, y puedo decir que yo estoy satisfecho. No. ¿Por qué no buscas una utilidad personal en esto y respondes hasta donde puedo entender o suponer, respondes a tus convicciones? Y por eso quise hablar contigo, porque lo conoces bien a él, porque conoces muy bien su movimiento, porque creaste una corriente de apoyo a ese movimiento y actualmente entiendo que ya no hay ningún problema y eres militante de Morena. Pues formalmente no, porque Morena no ha abierto la afiliación, pero realmente sí. Yo creo que yo trabajo para Morena más que muchos líderes de Morena. Sí, pero sin duda, y además eres un hombre de trabajo político prácticamente inagotable. En fin, pero hablas de movimiento progresista y en esto, respetado profesor René Bejarano, respetado sin duda por mí, yo te provoco de nueva cuenta. ¿Qué no en varias o muchas de sus expresiones Morena es más bien un movimiento retrógrado? No, yo creo que no. Yo creo que en general
y tomando en cuenta la historia del país, Morena está construyendo un proyecto de transformación política democrática en todos los niveles, que está en vías de hegemonizar, o sea, de ganar la mayoría con consenso y de transformar al país de manera irreversible en muchos de los temas de justicia social, de democracia, de derecho a la información, de transparencia, de educación, de salud, en materia de desarrollo urbano, etcétera. Creo que hay un gran avance, como en todos, los grupos gobernantes son coaliciones que articulan sectores diferentes para poder gobernar. Perdóname, René, pero acabas de decir, entre otras cosas, transparencia. Y hay un dato que se puede constatar en la página correspondiente de que pues el 70% de los contratos del gobierno federal son de adjudicación directa, no pasan por concurso. No, pero eso no quiere decir que sean secretos. Tienen que ver con los vericuetos de la administración pública que hacen que, por Pero ejemplo, imagínate que eso hubiera ocurrido con Peña o con Calderón. pero son tan tortuosos esos caminos que, por ejemplo, el tren metro suburbano de Toluca para acá, ni siquiera, a veces las adjudicaciones directas tienen que hacerse para hacer que los procesos administrativos avancen. Pero eso no quiere decir que sean secretos. Estas adjudicaciones se auditan, como todas las demás. Y ahí me refiero a la transparencia, no tan reservadas. Le pongo otro tema que no es precisamente progresista, la militarización de la seguridad interior del país y ahora la pretensión de que la Guardia Nacional de plano sea absorbida por el ejército. Pero mira, se está acabando el tiempo de este programa, René. Yo pensé que íbamos a tener 2 emisiones. Entonces yo te pido, pues me disculpo con la audiencia, pero al mismo tiempo le tengo o tengo el gusto de decirle que aquí seguimos platicando una tercera emisión. ¿Te parece? Claro que sí, Carlos. Por favor, y vamos a centrar en este asunto como de identidad ideológica, de si es progresista o retrógrado el movimiento que encabeza el presidente López Obrador. ¿Aguantas aquí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, René Bejarano, muchas gracias a ustedes.